Lo dijo en la primera hora. Estamos listos. ¿Cómo estamos listos? Nos llevaron al pasado. Entremos en materia, pues, porque parece que los racionamientos son inminentes. Gracias, le quiero agradecer al señor ingeniero José Pileggi, él está conectado con nosotros. Yo a José Pileggi lo conozco hace como 30 años, me parece, tal vez un poco menos. Él en su momento fue el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Guayas. Y también ha sido dirigente gremial nacional. Es un especialista en materia eléctrica. Señor ingeniero, qué gusto verle a través de este diálogo. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Belkis. Buenos días, Fabricio. Realmente un gusto estar contigo y volver, como tú dices, a reeditar cosas que suponíamos que estábamos en el pasado. Me acuerdo que cuando seguramente nos conocimos, yo era presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador. Y realmente creo que el aporte que en esa época hizo el Colegio de Ingenieros a la solución de los problemas energéticos fue muy determinante. Y creíamos que esto era parte de una política ya de Estado, el evitar caer nuevamente en racionamientos como parte de una experiencia en la que lamentablemente perdimos mucho el Ecuador en esa época, como también se perdió en el año, me acuerdo, 2009, en donde también hubo un déficit energético también por falta de previsión. Y bueno, y luego vino toda una serie de generación hidráulica que vino a satisfacer bastante las necesidades del país, pero a la cual no se la puede dejar andar sola. Y cuando me refiero a andar sola es que tiene que atrás de eso haber una planificación, una operación, una proyección de qué es lo que se quiere a la fecha y qué es lo que se quiere a futuro, ¿no? Gracias, ingeniero, por esa referencia. A ver, ¿cómo? Y yo creo que por ahí tiene que partir la explicación. ¿Cómo es que después de esa última ocasión, que fue 2009, y que usted lo cita, tuvimos por última vez racionamientos de energía? Luego de eso vino la construcción de una gran infraestructura hidroeléctrica, Mazar, Sopladora, Coca-Cola Sinclair, etcétera. Y en algún momento se nos decía que Ecuador estaba exportando energía, que estaba vendiendo energía a nuestros vecinos. Se hablaba de proyectos de interconexión eléctrica entre los países andinos. Se hablaba, por ejemplo, que se estaba acordando con Perú justamente esa interconexión. ¿Cómo pasamos de eso, donde supuestamente éramos excedentarios, al punto de que se hablaba del inicio del cambio de la matriz energética para utilizar electricidad y dejar, por ejemplo, de utilizar el gas? En algún momento se habló de esto. ¿Cómo es que pasamos de eso a este momento en el cual volvemos a ser deficitarios, donde volvemos a hablar de la cota, volvemos a hablar del embalse, volvemos a hablar del estiaje? Ya hay la posibilidad de que el día de hoy, veamos qué nos dice en la tarde la autoridad eléctrica, hoy a las 3 de la tarde habrá un pronunciamiento, pero hay una recomendación del SENACE de que se inicie un plan de racionamientos. Quisiera que le explique usted a la audiencia si tiene lógica esto, cuáles son las explicaciones que podemos encontrar para esta situación, ingeniero. Bueno, la lógica es enfrentar el problema, pero creo yo que hay que ver por qué llegamos al problema. Primero, todos los años se produce el fenómeno del estiaje en la zona de las cuencas orientales del país, que es donde está concentrada la mayor cantidad de energía del Ecuador, o las fuentes de energía del Ecuador eléctricas, ¿no? Hablamos de Mazar, Paute, Sopladora, la central Argollán y también Coca-Cola Sinclair al norte, ¿no? Y por cierto, sabemos qué es lo que va a pasar entre octubre y abril del siguiente año, que va a haber falta de agua. Y por tanto, para suplir esa falta de agua, lo que manda la buena práctica es que usted tenga suficiente disponibilidad de energía, ya sea por fuentes térmicas, ¿no es cierto?, que es el backup que tenemos, en donde hay cerca de 1.700, 1.800 megavatios instalados en el país, y la otra fuente de generación alterna se convierten justamente en las interconexiones que tenemos con Colombia y Perú, que datan algunas del año 2001, 2002, si no mal no recuerdo, y la otra un par de años posteriores. Que se han fortalecido en el tiempo, sí, y la idea de eso justamente era para poder asegurar suministro de energía eléctrica al Ecuador y también en algún caso vender los excedentes a ambos países. Situación que sí ha sucedido en el pasado.
Ahora bien, lo que estamos enfrentando en la actualidad es una falta de disponibilidad primordialmente del parque generador térmico para poder suplir este déficit que se está aconteciendo producto del estiaje. Y ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Tenemos más de 300 megavatios fuera de servicio de las plantas de generación térmica, y eso nos deja muy endebles, nos deja muy débiles. Y por otro lado tenemos a un proveedor, que en este caso sería Colombia, que también tiene un sistema hídrico parecido y que por esas condiciones y por condiciones de mercado comenzamos más bien nosotros como país a negociar en condiciones desfavorables. Y todo esto pudo haber sido previsto con anterioridad. Yo creo que estamos pagando las consecuencias de una falta de oportunidad en tener disponible todo nuestro parque térmico y también por una falta de oportunidad de negociar buenas condiciones comerciales con Colombia. José, buenos días, bienvenido nuevamente, le saluda Belkis Sánchez. En Hola, efecto, Belkis. y de lo que hemos podido conversar en estos días alrededor de este tema, creo que está claro y no hay discusión que no hubo la debida previsión en este caso y por eso estamos enfrentando lo que enfrentamos. Ahora, voy a hablar desde la total ignorancia y traslado también una inquietud que no solo me ha surgido a mí, sino también a otras personas con las que he podido conversar. ¿Por qué hablamos de falta de agua? ¿Por qué hablamos de estiaje en este momento cuando prácticamente estamos en el inicio de la temporada invernal? ¿Cómo se entiende eso? A ver, Belkis, esto es un tema estacional y tiene comportamientos distintos. La costa, que es en donde digamos, comienza todo el proceso invernal, que nosotros, que en términos técnicos es justamente la temporada del Niño, que da todos los años y que viene acompañada de lluvias. Pero en el sector austral ocurre algo distinto. Es más bien el alejamiento justamente de las aguas y por tanto comienza la disminución de las precipitaciones y con la disminución de las precipitaciones bajan los caudales de los ríos y sobre todo los que son afluentes y que alimentan los embalses de las diferentes hidroeléctricas y por tanto comienza a presentarse este fenómeno que se conoce como el estiaje. Correcto, ingeniero. A ver, y gracias por la explicación. Me parece absolutamente pertinente, porque, por ejemplo, aquí en Quito, toda la semana ha llovido, sobre todo en la tarde. El domingo incluso, usted habrá constatado que el Emelec no pudo jugar frente a Liga por el aguacero que a las 6 de la tarde, yo estaba saliendo de mi casa porque vivo cerca del estadio de Liga para ir al estadio y resulta que cayó ese mega aguacero que obligó a la suspensión del cotejo que se jugó al día siguiente. Pero a lo largo de la semana hemos tenido esos aguaceros. Anoche llovió fortísimo, inclusive en la madrugada con rayos y todo. Y claro, nosotros decimos aquí en Quito, pero ¿de qué estiaje? Y usted ya nos ha explicado que es distinto en el caso de la zona austral. Yo le pregunto, ¿Masar se construyó para una especie de reservorio para almacenar el agua en tiempos de lluvias y poder garantizar que esa agua va a servir para no afectar a la central de Paute? ¿Cómo explicamos, en cambio, lo de Masar y lo de Paute en este momento, ingeniero Pileggi? Bien, Masar fue una buena construcción y vino a regular la cuenca. Y por tanto, para dos efectos, como bien lo indicas tú, Fabricio. La una es para almacenaje de agua y la otra es para control de sedimentos que estaba dañando el embalse de Amalusa, que es de Hidropaute. Lamentablemente, lo que acontece es que el estiaje está tan severo que se han comenzado a consumir más allá del límite estas reservas de agua, que dicho sea de paso, son turbinadas primero en Masar, en donde se producen más o menos 200 megavatios, 220 megavatios, luego son turbinadas en Amalusa, en donde se produce más o menos, donde se mueven máquinas por 1075 megavatios, y luego avanza hasta Sopladora, en donde usted tiene 450 megavatios instalados. Es decir, es una central en cascada, si se puede ver, y eso optimiza el uso del recurso hídrico, pero cuando ya te dicen a través del SENACE que justamente estas reservas están muy bajas, significa realmente que el estiaje está en límites que están desbordando lo normal o lo usual de cada año. Y por tanto comienza a haber una merma en la cantidad de la disponibilidad de esta central, sobre todo,
para poder regular en el tiempo las necesidades que está teniendo la demanda en el mercado. Entonces, tú sabes también que, por otro lado, el mercado o la demanda de energía en el Ecuador ha aumentado en los últimos años. Y justamente ese aumento de energía tenía que venir acompañado de medidas como tener oportunamente todo el parque térmico en operación, puesto que por más que estuviéramos viviendo la bonanza de la energía hidroeléctrica, que dicho sea de paso, le ha hecho bastante bien al sistema, por otro lado tú tienes que seguir lo que tienes en buen estado y por otro lado acrecentando la disponibilidad de energía. ¿A qué me refiero en esto? Por ejemplo, tienes el proyecto de ciclo combinado en Machala, con lo cual tú podrías incrementar 120 megavatios al sistema. Bueno, eso es un problema que se tiene con una empresa rusa que no entregó con oportunidad la construcción, simplemente entregaba los equipos, pero de eso ya llevamos más de 5 o 6 años. No es posible que siga ese problema latente, más allá de los negociados o no que hubiesen habido ahí. Pero lo importante es que la infraestructura hay que ejecutarla para que se cumplan los planes maestros de electrificación en materia de atender las demandas crecientes en el tiempo. Lo mismo sucede con el proyecto Toachi-Pilatón, en donde tienes 200 megavatios aproximadamente que no pueden entrar en operación porque no se termina tampoco un problema legal que impide la terminación de la obra en un consorcio chino-ruso. ¿Cuánto tiempo está eso? ¿Cuánto tiempo está ese conflicto? Eso lleva 5 o 6 años en conflicto. Es un tema absurdo. Es decir, este es un tema de gestión. Pero no tiene sentido. Usted ha puesto 2 ejemplos, ingeniero, de 5 o 6 años, de 2 casos. No puede ser posible que en 5 o 6 años no se haya logrado solucionar esto. Eso le corresponde justamente a que debe existir una definición de una política de Estado en esto. Tiene que llegar a la cabeza el primer mandatario la toma de decisiones en caso necesario de esto, para que se ejecuten. Son 340 megavatios aproximadamente que perfectamente, sumado a los otros 300 megavatios de indisponibilidad de energía térmica que tenemos, podríamos tener unos 600 megavatios adicionales en el sistema, sumado a los otros proyectos que tendrían que comenzar a estar licitados y que deberían comenzar a ejecutar, ¿no? Yo creo que aquí esto nos está poniendo en evidencia no solamente una falta de previsión en el mantenimiento oportuno de las unidades térmicas, nos está poniendo en evidencia que no existe una política en materia energética en el Ecuador. Ingeniero, una cosa, usted decía que incluso teniendo, digamos, en plena operación todas las centrales hidroeléctricas, necesitamos tener listo el parque térmico. El problema es que el parque térmico no está listo, ingeniero. No, el parque térmico, como indicaba, tiene un déficit o fuera de servicio de cerca de 300 megavatios. Pero eso es por la falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento. Netamente por eso. Falta de mantenimiento que tú perfectamente lo podías tener listo, Fabricio, en un periodo de 3 a 4 meses máximo. Y que necesita una inversión aproximada de 90 a 100 millones de dólares. Pero pones en disponibilidad inmediata más de 300 megavatios que los necesitamos. Y aparte de eso, prolongas la vida útil de estas unidades, ¿no? Creo yo que eso es importantísimo indicarlo. Y ahí es donde digo, falta una política energética del Ecuador, porque si tú comienzas a ver estos temas, más allá de los problemas que pueden tener los administradores del sector, tiene que ver como política de Estado darle prioridad a esto, porque muchas veces inclusive la falta o la disponibilidad de recursos hace que esto se lo vaya prolongando en el tiempo y no se lo vaya haciendo, porque como estamos viviendo la bonanza de la energía hidroeléctrica que nos viene permanentemente, porque no hemos tenido problemas severos de estiaje como los que se están presentando, entonces vamos pateando la pelota para adelante. Y creo yo que eso nos está pasando factura en los actuales momentos. José, en lo inmediato, ¿los racionamientos de energía son la única solución que tenemos? Bueno, yo creo que hay que tomar algunas medidas, Belkis, ¿no? Y yo creo que en esto los medios de comunicación, conjuntamente con las autoridades del sector, deben recurrir al usuario. Por ejemplo, debemos a nivel industrial llamar a los industriales, a los sectores comerciales grandes, a que tengan en plena disponibilidad, por ejemplo, sus parques térmicos, es decir, sus generadores de energía que tienen de respaldo en sus instalaciones, para que estén disponibles y puedan entrar en operación cuando exista la necesidad de hacer cortes energéticos.
o cortes de energía. Por otro lado, también debemos tratar a nivel residencial, comenzar a hacer uso más limitado de la energía, de tal manera que sobre todo en las horas pico esto no nos afecte tanto. Lo que existe como un condimento particular en esto y que no se lo puede dejar de lado es el tema seguridad. Creo que una de las cosas más que debemos precautelar, sobre todo en una situación tan difícil como es la seguridad pública que tenemos en los actuales momentos, es asegurar que todas las vías y las calles estén lo suficientemente iluminados, porque ahí hay un sacrificio ya de la seguridad pública. Entonces, ahorremos en los otros sectores de tal manera de que eso se pueda trasladar a estas partes. Y ya estamos con el problema. Ciertamente podemos manifestar quejas, podemos manifestar soluciones, pero una de las soluciones es que comencemos también a contribuir y colaborar desde la ciudadanía para que esto pueda ser superado. Por otro lado, exigir a las autoridades que tengan mayor prolijidad en poner a tiempo todas las unidades térmicas que están fuera de servicio en operación lo antes posible, así mismo como las interconexiones. Y un punto importantísimo en esto, porque ustedes saben que las unidades térmicas no se mueven con aire, se mueven con combustible. Llámese esto búnker, llámese esto fuel oil, llámese esto diésel 2, y esto debe estar en plena disponibilidad, puesto que conocemos que en algunos casos pueden estar las unidades disponibles para entrar en servicio, pero cuidado, falta combustible y por tanto las unidades no pueden operar. ¿Cuánto tomaría poner en funcionamiento estas unidades térmicas? De 3 a 4 meses, como indiqué antes. Oiga, sé que algunas ya están siendo intervenidas en los actuales momentos a partir de muchos de los problemas que se están suscitando, pero creo que nos viene el tiempo encima, así que yo creo que hay que acelerar eso. Debe ser una prioridad del gobierno nacional en transición, poner en disponibilidad el 100% de estas unidades. ¿Tiene alguna referencia? Porque usted ha señalado que de nada serviría que se pongan en funcionamiento o que estén listas si no hay combustible. ¿Tiene usted referencia si tenemos el suficiente combustible para poder poner a funcionar esas unidades térmicas, ingeniero? Conozco que durante comienzos de la semana hubo unas unidades en la Gonzalo Ceballos que no pudieron entrar en operación y el combustible de esa unidad pudo suplir la necesidad que tenía una unidad en la Álvaro Tinajero, por ejemplo. Esto debe ser previsto, estos son alarmas, ¿no? Y por tanto deben trabajar en conjunto Petroecuador con las unidades de generación del país para que estén con plena disponibilidad de combustible. Y esta disponibilidad de combustible también tiene que dársele a todo el parque industrial y al parque comercial del país, de tal manera que sus unidades de generación también estén disponibles para entrar en operación cuando se generen o se produzcan racionamientos. Hay una pregunta que me parece absolutamente pertinente y le envío un abrazo a Winnie Flores que está en sintonía y que plantea esa inquietud. El tema de las barcazas, que también en la década de los 90 se utilizó y se hablaba incluso de un supuesto negociado, qué sé yo, entre el Estado y los propietarios de esas barcazas. Pero esa podría ser una solución también temporal. Eso son soluciones temporales para justamente un problema. Algo escuché en algún medio que estaba barajando una posibilidad en ese sentido el gobierno, pero realmente es penoso saber que tenemos que tener nuevamente que ser dependientes de este tipo de generaciones y que no son baratas, son caras, ¿no? Y saber que ese recurso que se va a destinar ya sea a comprar energía a Colombia a precios que están sobre los 50 o 57 centavos del kilovatio hora, o a estas barcazas que no sabemos el precio al que se los puede comprar, podría perfectamente servir, por un lado, para financiar todo este mantenimiento de 90 o 100 millones que se necesita para poner disponible todo el parque térmico, así como para los 120 millones que aparte se necesitan para poner disponible para el ciclo combinado de Machala, por ejemplo. Es decir, en lugar de estar invirtiendo, estamos gastando. Y yo creo que la fórmula tiene que ser invertir y no gastar. Oye, ingeniero, usted ha citado también, lo dijo en una parte de esta entrevista, los dos casos de estos proyectos hidroeléctricos que por conflictos jurídicos de los últimos 5 o 6 años no se han logrado destrabar aquello, lo cual evidentemente habla, no sé si llamarlo de esta manera, inoperancia por parte de los gobiernos que han pasado durante estos años y que no han logrado solucionar aquello. Pero quiero irme un poco más atrás, porque en cambio hay quienes aducen que todo esto además es una consecuencia
de los problemas que han reportado algunas centrales hidroeléctricas, y tal vez el caso más emblemático es el de Coca-Cola Sinclair, donde se ha hablado de fisuras, donde se ha hablado de la necesidad de que los chinos que construyeron Coca-Cola solucionen ese problema. En algún momento San Francisco también tuvo algunas dificultades que entiendo fueron subsanadas. Me parece que Odebrecht subsanó la situación de San Francisco. No sé si lo mismo pasó con Sopladora. O sea, yo quiero preguntarle si tiene sentido este argumento que algunos también lo citan, y estoy, digamos, revisando la interacción de nuestros oyentes y nuestros internautas en nuestro espacio, algunos de los cuales también mencionan estos problemas. Yo le pregunto si es tanto así. Quisiera que nos explique, ingeniero. A ver, Fabricio, desde el punto de vista técnico, las deficiencias que tienen esas centrales no tienen una afectación tan directa frente al estiaje. Ciertamente lo que sí tiene es afectación en cuanto a la estabilidad del sistema en el largo plazo. Y son temas que tienen que ser solucionados por parte de las autoridades conjuntamente con las empresas constructoras, sobre las cuales existen garantías, tanto técnicas como económicas, para que ellos garanticen que la operación o más bien dicho, la construcción de estas centrales cumpla 100% con las especificaciones tanto de la licitación cuanto las especificaciones que mandan las normas, porque esto también se maneja normado. Y sobre eso tendríamos que también nosotros más bien pedir respuestas. ¿Qué ha pasado durante todos estos años en donde estamos denunciando estos problemas y no se resuelven? Es decir, el tema no simplemente pasa por denunciar los problemas o ponerlos sobre la mesa, pasa por resolverlos. Y no es agradable que estemos tantos años en los mismos y comienzan a barajarse situaciones como que Coca-Cola Sinclair, como tiene problemas, devolvámosela a los chinos para que los chinos la operen y nos comiencen a cobrar directamente ellos, y nosotros ya con eso resolvemos el problema. Yo creo que el problema va más allá. Es decir, si tengo un carro al cual se me le ponchó la llanta, yo voy a la vulcanizadora y lo cambio. Y algo similar, más allá de lo simplista que puede parecer el ejemplo que estoy poniendo, es lo que tienen que hacer los operadores del sector. Si hay una central que está presentando microfisuras en los túneles de carga o tal vez en los álabes de las turbinas, bueno, hay que exigirles reparación o remediación en estos casos, y eso es usual. Y yo creo que sobre eso hay que dejar ya de discutir, hay que actuar. Pero no es lo que nos está directamente en este momento del estiaje afectando de una manera predominante. Lo que nos está afectando es la falta de generación, sobre todo de las otras unidades que debieran de estar 100% disponibles, en este caso las térmicas. José, en medio de todo esto, ¿esta situación podría suponer un eventual incremento en el costo de la energía en el país? Mira, algo de eso se ha estado hablando, pero yo creo, viéndolo desde el punto de vista del usuario, del consumidor, que nosotros, ¿por qué tenemos que pagar las ineficiencias del sector? Y eso sí lo especifica la ley del sector eléctrico, ¿no? Es decir, la tarifa tiene que ser el reflejo de costos eficientes al final del día. Y este es un costo de ineficiencia. Inclusive la tarifa, cuando se la concibe o se la diseña, es para que durante el año se cubran ciertos eventos como esto y queden cubiertos. Claro, este es un evento mayor, pero creo yo que este evento mayor obedece también a temas de falta de previsiones. No me llamaría la atención de que se haga una revisión hasta fin de año, que es lo normal porque la ley lo manda, a través del ente de regulación, y quisiera tal vez revisar para ciertos sectores o segmentos, en vista de que no va a existir la suficiente, ahora sí, no disponibilidad de toda la energía que se quiera bajo condiciones normales. Y que ese dinero, por ejemplo, pudiera servir para financiar este tipo de proyectos que están inconclusos. Eso sería un buen destino del dinero, que pudiera asegurarnos tal vez un incremento en cierto segmento industrial, por decirlo algo. Se habla mucho del sector minero, para financiar justamente la disponibilidad de estas energías, de estas unidades de energía. Yo creo que el sector residencial tiene una tarifa escalonada que, valga la pena recordar, llega en algunos casos hasta 67 centavos de dólar el kilovatio, cuando el costo promedio de producción en el país anda entre 10, 12 centavos el kilovatio hora. Significa que está más bien excedido. Yo creería que habría que, si tenemos excedentes de energía, más bien tratar de equilibrar mejor ese costo en cuanto al residencial,
Y si hay que poner tarifas planas, unificadas, mayores, sería preferible a estar haciendo subidas adicionales, por ejemplo. Pero eso ya es un tema más técnico que involucra una discusión de otro tipo. Pero en todo caso, existe la posibilidad, porque la ley lo permite, hasta finales de año y entrar en vigencia a partir de enero próximo. Ingeniero José Pileggi, ¿qué porcentaje del consumo eléctrico abarca el sector residencial? Nosotros estamos sobre el 40% más o menos el 40% de todo lo que producimos se consume a nivel residencial en el país. Y lo que tenemos son picos altos que están sobre todo en las horas picos, que son entre 7 y 9 de la noche de cada día, en donde el consumo aumenta un poco más. Y creeríamos que esa relación debiera ser un poco menor en términos de poder saber que el país utiliza más, sobre todo la energía en procesos industriales, por ejemplo. Claro, yo le hacía esa pregunta porque también esto se comenta y se cuestiona, se le pide sacrificios al sector residencial, que apaguen la luz, etcétera, pero ¿qué pasa con el sector comercial y el sector industrial? Bueno, ambos tienen que hacer también, sobre todo el sector comercial tiene que hacer bastante restricción de uso, ¿no? Marquesinas, luces, Creo que para el exterior. industrial va a ser más complicado, ¿verdad? Es más complicado, por eso indicaba en una parte de la intervención de que tendrían que ambos tener en 100% disponibles sus parques térmicos para que en caso de que existan racionamientos, ellos suplan esa energía que les falta del sistema con energía propia autogenerada. Y para ello debemos también asegurarles a estos sectores industriales, en los cuales yo creo que también ingresan los sistemas de bombeo de los sectores camaroneros, bananeros, muchos de ellos que ya han migrado a generación eléctrica, al uso de energía eléctrica para sus motores, asegurarles la disponibilidad de combustible para que las unidades puedan estar operativas al 100%. ¿Usted cree también, ingeniero, que dentro, digamos, de la falta de previsión, de planificación, uno también podría citar el hecho de que pudo haber sido un error el no haber mantenido separada la gestión eléctrica? Me explico, la desaparición del Ministerio de Electricidad y la fusión en un solo ministerio con el Ministerio de Energía y Minas. ¿Esto también pudo haber contribuido a desembocar en esto, ingeniero? No, no necesariamente. Yo creo que si usted tiene un Estado bien estructurado, un gobierno bien estructurado en las partes que se necesitan, puede hacérselo, ¿no? No creo que por tener más ministerios tendremos un sistema más eficiente, ¿no? Mire, usted en la década de los 80, inclusive en la década de los 90, que tuvimos la gran crisis energética, todo lo manejaba directamente el Instituto Ecuatoriano de Electricidad, ¿no? Y creo que en sus inicios y durante 20 años lo hizo bastante bien, sin necesidad de ser un ministerio, y era manejado directamente, era una unidad a través de una subsecretaría de electricidad que dependía del Ministerio de Electricidad. Yo creo que aquí tienen que existir lo que podemos conocer es buenos líderes al frente de estas distintas, por ejemplo, subsecretarías de los ministerios, ya sea para minas, ya sea para electricidad, ya sea para petróleo, que con el suficiente apoyo político puedan llevar adelante y ejecuten las cosas que se necesitan en el sector. A veces los mandos medios que se encuentran abajo están limitados en su ejecución de las cosas porque no tienen justamente la conexión. Y a veces todo el mundo cree que la conexión se da solamente si tenemos un ministro. No, lo que hay que tener es gente empoderada para que pueda tocarle la puerta al presidente, manifestarle sus problemas y tener las decisiones con los recursos necesarios para hacerlas. Yo creo que los recursos en este caso no ha sido el mayor limitante, aunque sí cuando la gente tiene que firmar contrataciones que están sujetas a la ley de contratación pública, y usted sabe que muchas veces la gente está limitada por eso o temerosa de esa para hacer las acciones. Y ahí es donde tiene que entrar directamente alguien de la presidencia a tomar decisiones. Una última pregunta, ingeniero José Pileggi. Me escribe el jurista Roberto Calderón, a quien envío un abrazo, y consulta, ¿qué incidencia podrían tener los cortes de energía, si es que finalmente hoy en la tarde nos confirman aquello, en la situación de inseguridad? ¿Cómo le ve usted? Bueno, es un tema que manifesté, ¿no? Es decir, tenemos que tratar de precautelar que cualquier corte energético no afecte la disponibilidad de alumbrado público.
puesto que la inseguridad es elevada y esto sí realmente nos puede pasar una doble factura, ¿no? Así que creo yo que las autoridades energéticas tienen en su mano una doble situación, no solamente el abastecimiento de energía para los diferentes sectores, sino también precautelar la seguridad de los ciudadanos frente a la situación de inseguridad que estamos viviendo. Creo que no es una tarea del todo fácil, porque cuando usted corta por sectores, pero se puede diseñar y disponer los cortes de tal manera que sobre todo no afecten a las vías y no afecten a los sectores en donde existe concentración residencial, sobre todo en las horas nocturnas, para evitar situaciones mayores de inseguridad. Ingeniero, gracias por sus aportes, interesantísima charla y mucha gente comentando y haciendo consultas en nuestra transmisión simultánea, en nuestra señal de radio, pero también nuestra transmisión simultánea en Facebook y en YouTube, donde hemos tenido una muy interesante visualización con nuestra audiencia comentando, como digo, y aportando a propósito de explicación del ingeniero Pileggi. Gracias, ingeniero, un abrazo. Fabricio Belkis, a las órdenes siempre, un abrazo de aquí a la distancia. Muy gentil. De nuestro caliente Guayas hacia allá porque ustedes están en Chile. Mande un poquito de calor porque hoy sí amaneció bien frío. Gracias. Sí, está caluroso por acá. Un abrazo al señor ingeniero José Pileggi, ex presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, especialista en materia eléctrica. Yo creo que de esta entrevista, Belkis, hay algunas cosas para tomar nota. Los estiajes que siempre han habido, nos ha explicado. Por eso la importancia de las entrevistas, hasta para salir de la ignorancia en algunos temas. ¿Por qué llueve acá? ¿Qué pasa en la zona austral? Que alguna gente preguntaba. Belkis me preguntar eso, claro, hay que preguntar, por supuesto. Por otra parte, el hecho, y yo me quedo con esa parte, la ausencia de previsión, de planificación ante esta situación. ¿Cómo es posible que tengamos que enfrentar un déficit de más de 300 megavatios en el parque térmico? Ante esta situación, la falta de planificación, y sobre eso hay una responsabilidad directa. Y también nos ha dicho, ha sido enfático en señalar que sí, más allá de lo que se pueda señalar sobre problemas en las centrales hidroeléctricas, eso no tiene incidencia alguna, nos ha comentado el ingeniero Pileggi. Bueno, 7:42, seguimos. Esto es A Primera Hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.